Saludos para todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Simón, mi compañero Aníbal. Gracias a todos por estar aquí presente escuchando este podcast. Sí, tiene por nombre, dejémoslo ahí mientras tanto. Un nombre bien particular. Aníbal, ¿cómo estás? Simón, un gusto saludarte. Bien, gracias. Estamos aquí presentes, por supuesto, con mucha emoción y dándoles la bienvenida a ustedes, nuestro querido público. Gracias por ese apoyo. Queremos expresarles también el agradecimiento desde ahora porque este es un proyecto en el cual venimos tiempo pensando, planeándolo y, por supuesto, generando un orden de ideas para que ustedes puedan disfrutar de el mejor podcast en su mañana, en su tarde, en su noche, en cualquier momento y puedan beneficiarse de las cosas que aquí se hablan. ¿Cómo no? Excelente. Y, ¿verdad, no? Teníamos, como cuánto tiempo teníamos pensado hacer este podcast. ¿Cuántos meses? A ver. Pues en realidad la idea principal del podcast viene ya de hace un par de años, pero lo planificamos bien. Hace unos 6 meses quizás nos volvió a surgir la idea y decidimos plasmar cosas, sí, plasmar cosas hace unos 2 meses, 3 meses atrás. Y claro, no pensábamos quizás que fuera tan difícil comenzar porque en realidad queríamos que las cosas que se hicieran Ujú. tuvieran un objetivo. Y ese objetivo pues tiene varias ramas, por así decirlo. Enseñar, entretener y también educar a la gente, porque queremos que nuestro contenido sea también de aprendizaje hacia las personas y que puedan llegar a incluso a decir, lo que dieron en este podcast me sirvió de tal manera o me ayudó de esto, de aquello o de la otra manera. Oye, sí, me llama mucho la atención eso, ¿no? Pues no considero que sea un consumidor constante de podcast, no estoy mucho así como metido en esa onda, pero siempre me llamó la atención de la información que daban ahí, ¿no? La forma en la que dos, tres, cuatro amigos se sentaban y tenían una conversación amena, se iban desarrollando poco a poco los temas que iban hablando, ¿no? Y eso queremos tratar un poco en este podcast. Queremos tratar temas variados que le llamen la atención a todos nuestros suscriptores, pero también con todo el debido respeto que se merecen, ¿verdad? Temas interesantes para todos ellos. Bueno, ¿cuál va a ser el primer tema que queremos conversar para el primer día? A ver, ¿cuál está en la lista de hacer? El primer tema que nosotros queremos conversar hoy, de muchos que teníamos, en realidad es los distintos puntos de vista sobre los traumas, ¿sí? Mm, Pero nos basamos en los traumas de la niñez, qué son realmente, cómo los manejan muchas personas, incluso cómo en la actualidad, ya cuando esas personas son adultas, le siguen causando cierto efecto en su vida y cómo les afectan tanto a ellos como a las personas de sus alrededores. Y entre esos traumas estaremos hablando ahorita de... trauma de la niñez. Eso 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 cuando pensamos en traumas, se nos vienen fue traumas de la niñez. Y es que, bueno, no sé qué tantos traumas has tenido tú, pero si tuviésemos un contador de traumas aquí, yo creo que el mío del 1 al 10, y creo que ya el mío estaría por el 8, ¿no? Bueno, recuerdo, no sé si recuerda el asunto cuando estábamos almorzando hace un par de días y a una amiga a una amiga de nosotros le mandan un mensaje y le dice: "Oye, ¿ya hiciste el almuerzo? ¿Ya preparaste la comida?". Y él le dice: "No, no la he podido preparar". Entonces la mamá le dice algo así como que: "No te preocupes, yo soy lo suficientemente grande, yo resuelvo, no te preocupes, tú quédate por allá". Entonces yo le digo: "Oye, oye, pendiente porque eso suena como extraño, ¿no? O sea, te van a pegar". Y me dicen: "No, no, mamá no es así". Yo digo: "Sí, entonces, tu mamá no puede ser que sea así, pero por lo menos mi papá me hablaba de esa manera y ya yo sabía que a la casa no llegaba porque ya sabía qué pasaba, ¿no? Papá tiene una forma de hablar así en ese sentido. Entonces, cuando estuvimos hablando un poquito más acerca de eso, me di cuenta que esos son traumas, ¿no? Esos son traumas que están ahí constantes que aunque no lo vemos, se persiguen. Sí, eso también es cierto. Y es que hay varios puntos de vista, y por ejemplo, el que me acabas de comentar es muy distinto a tantos que quizás nosotros conocemos o distinguimos, porque las cosas a veces cuando se expresan, cuando se dicen, suelen notarse o entenderse de distintas maneras. Y Sí. en este caso, el tono que se utilizó para decirle a ella que ya, en este caso era la madre,
que ya ella era una persona adulta, que ella en pocas palabras le dijo: "¿Sabe qué? Yo resuelvo. Yo resuelvo". Sí, sí. Y claro, la manera en que ella lo percibe, quizás porque no tiene. Esa malicia, esa chispa, querrás decir o algo, de repente es como que le tiene tanta confianza a la mamá que ya la conoce lo suficientemente bien como para saber que esa palabra que ella le dijo a ella no era una amenaza, pero llorándote así. Sí, exacto, es como que quizás le tiene tanta confianza que no le tiene quizás como ese miedo y hasta cierto punto pudiéramos hablar sobre miedo y respeto, ¿sí? Porque normalmente desde que supongo que también es tu caso, desde que éramos pequeños, le teníamos miedo a nuestros padres en ciertos casos de que nos dijeran algo, como por ejemplo, aquí en Venezuela es muy famoso el popular pase que no le voy a hacer nada. Ahora, ¿qué entiende Simón por pase que no le voy a hacer nada? Ese pase que no le voy a hacer nada significaba que si usted pasaba le pegaba. Exacto. Entonces, quizás yo lo vi así, pero ella lo vio diferente. Ella lo vio como que, bueno, no importa, ella va a hacer sus cosas y tal. Sí, sí, sí. Por cierto, saludo, que según me comentó, no le hicieron nada, no le pegaron. Eso es bueno. Está viva todavía. Eh, Otra cosa, entre tantos traumas, ¿sí? De los que estamos hablando, el mío personal creo que uno de los más grandes es con la corriente, con la electricidad, porque recuerdo que transcurría Con la electricidad. aproximadamente, sí, con la electricidad, la corriente, la luz, como lo queramos llamar, aproximadamente en el año 2010. Sí, transcurría como el año 2010, 11 aproximadamente. Había luz. Había luz, esa particularidad, había luz. Y entonces resulta que yo estaba con una tía mía, me gustaba estar mucho con ella desde que era pequeño. Y entonces, al lado de la casa de mi tía, había una casa de construcción y estaba hasta cierto punto terminada. Nosotros normalmente, cuando vemos una casa así, Mm, solemos llamarlo obra gris, sí, pero esta estaba un poco más avanzado que estaba obra gris. avanzada, sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que ya estaban puestos todos los tomacorrientes, todos los apagadores, y mi tía y yo fuimos a verla, a veces íbamos y constantemente porque la casa era de un cuñado de mi tía. Vengan para que vean la casa, cómo va, las cosas que se le han hecho y nosotros íbamos. Resulta que ella se queda en la sala, yo voy para uno de los cuartos y, ojo, cabe destacar que yo tenía 5 años, yo estaba descalzo, yo tenía 5 años y en ese entró al cuarto. Y a mí me llamó la atención que el tomacorriente tenía una tapa blanca. Y quizás para mí no era tan común porque veía tomacorrientes distintos y no con tapas blancas o tapas de colores, como sí lo vemos hoy día, que es algo más común. Y entonces resulta que casualmente, sería casualidad, había una caja de herramientas al lado de la entrada del cuarto. Yo agarré un remache y fui directo al tomacorriente ay, y lo metí. Entonces resulta que yo me quedé ahí electrocutado y obviamente descalzo, Sí, haciendo contacto de una vez y estaba ahí pegado. Y me puse a llorar y a gritar y aún recuerdo cómo fue esa horrible sensación. Pero mi tía que estaba en la sala actuó de manera rápida. Y entonces fue al cuarto, me aló hacia ella rápido para ella tampoco tener que sufrir esa descarga que yo sí estaba fue pasando. rápida. Sí, y me pegó. Obviamente, ella dijo, no, era para que agarre tierra, pero pues no sabemos. Entonces, yo en realidad quedé así como un poco traumado, no digamos en su gran mayoría, pero sí un poco traumado por lo que es la corriente, pues. Ujú. Aparte, también, en ese tema, juntamos lo que son los traumas. Un tío mío también falleció a causa de una descarga eléctrica. Entonces, esas son cosas que en realidad a mí me han marcado a ser más cuidadoso con las cosas que me rodean, con las cosas que suelen estar a mi alrededor y también suelo ser cuidadoso en cuanto a las personas que también estén a mi alrededor o a las que estén a mi alcance de hacer algo para que no sufran algo con la corriente. Imagínate tú, esa parte ahí es bien difícil, ¿verdad? Porque, bueno, un niño tan pequeño, ¿cuántos años tenía? ¿Como 4 años? 5, 6, En ese rango y ahí. en ese rango de edad, 5 o 6. Entiendo, entiendo. Y todavía a pesar de haber pasado tanto tiempo, sigues pensando mucho en eso, pues te marca. Sí, normalmente es como los riesgos que conlleva. Y claro, el trabajo.
uno de los trabajos que yo admiro es el del electricista, ¿sí? Porque pudiéramos decir que juegan con la corriente. No digamos que juegan con su vida, eso ya va en un caso aparte, incluso que depende de la persona, en la situación que se encuentre, sabrá si juega o no juega con su vida. Pero normalmente, digamos que juegan con la electricidad, juegan con la corriente a su conveniencia, dependiendo de la reparación que haya que hacer. Así que es un trabajo muy admirable, porque en realidad no todos lo hacen. Y aunque quizás muchos quieran hacerlo, el principal miedo es la electricidad y la corriente. La corriente. Entonces, es quizás como un poco contradictorio, porque estamos hablando de que son electricistas, como su palabra lo dice, y tienen que adentrarse en ese ámbito de la electricidad. Sí, me imagino que deben de manejar vastas cantidades, ¿no? Que de repente nosotros pensamos de la simple electricidad que corre a través de los enchufes de nosotros, pero para ellos es algo muy poca cosa, ¿no? Pero fíjate que me llama mucho la atención el hecho de que está investigando un poco acerca de lo de los puntos de vista diferentes, ¿no? Cuando hay ese término, cuando hay ese tipo de casos así de problemas heredados así del pasado y ese tipo de cosas. Entonces estaba viendo yo que cuando somos, cuando somos conscientes de ese tipo de problemas que venimos de arraigados desde hace años y tratamos como de resolverlos, somos mejores personas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que, ok, pasó, son problemas que venimos heredando de hace mucho tiempo con la crianza de nuestros padres y eso, pero a pesar de todo, podemos cambiar, ¿verdad? Tenemos la opción de cambiar Sí, y tenemos la opción de ser la mejor persona que queramos y eso. Y una muestra de todo es la clase de conciencia que tenemos, ¿no? Cuando somos conscientes de que lo tenemos y que podemos mejorar, somos mejor personas. sí, Entonces, me llamó mucho la atención en esta parte del podcast, sobre todo esa clase de problemas así, ¿verdad? Yo que recuerde otro así, aparte de otra enseñanza de mi padre, que haya tenido algo así, ahorita pensándolo bien, no se me viene ninguno a la mente, lo voy a tener para un próximo podcast, pero sí, otra aparte de cosas que te hayan dejado marcadas en el pasado, ¿hay algo en especial que lo haya hecho? ¿Alguna película, una canción que para ti sea como la más top, así que tú recuerdes siempre? sí, de hecho, sí, hablando acerca de eso, me puedo basar en los dos ámbitos, Sí, sí. en las películas y en las Y las canciones. canciones, sí. Particularmente con esa tía que acabo de mencionar, la que me salvó de la descarga eléctrica. Saludos a la tía que salvó. Saludos a la tía que salvó mi vida y gracias a eso también estoy aquí, estamos No, aquí ya hablando acerca. está pegado a un enchufe, pero no le estamos metiendo nada, tranquilo. Pero exacto, ya aprendimos que los remaches no se No, lo llevan ahí, sí. exacto. Ahora, particularmente con esa tía y en el ámbito familiar, con mi tío y mis primos y esas cosas, porque me gustaba mucho estar con ellos. El caso es que hay una canción de Reik que se llama Noviembre sin ti. Ajá. Y esa canción es muy particular porque habla acerca de como de los recuerdos, del olvido, mezcla esa serie de sentimientos y también de pensamientos que llevan como a la nostalgia, como que Noviembre sin ti es como tan difícil vivir por esto, por aquello, por lo otro. Entre tantas cosas, recuerdo que esa canción la escuchaban mucho mis primos. Sí, mis primos pues son de una generación distinta a la mía Ujú. y escuchaban ese tipo de canciones de Reik, de aventura, son de esa De generación. esas viviendas, sí, sí. Sí. Entonces resulta que casualmente, estábamos ahí en la casa y estaba lloviendo, estábamos todos ahí reunidos en la sala, hablando y jugando, y a ellos les gustaba mucho esa canción, y después de que yo fui creciendo, se me venían a la mente esos recuerdos, y los extrañaba, o puedo decir que los extraño, porque Ujú. eran muy buenos momentos, muy Sí. buenos recuerdos. ¿Qué pasa? Que en la canción de Noviembre sin ti, habla acerca de la lluvia, es como pedirle a la lluvia o algo así. Sí, sí. Entonces, habían ocasiones en las que llovían y estábamos ahí, y eso eran en momentos muy buenos. Luego de que ya yo fui creciendo, extrañaba esos momentos y lo relacionaba mucho con la canción, porque la canción hasta cierto punto habla de eso, de algo nostálgico, de algo que se quiere, algo que se extraña, de algo que se ama, también pudiéramos hablarlo así. Y esas son las cosas que también pudiéramos decir que me marcaron, porque extraño esos momentos, ¿sí? También me hacen falta esos familiares, porque ya algunos de ellos no están aquí, en el país, pudieran decirse, y mi tío, que era el cabeza de familia, ya falleció. Ujú. Entonces, es algo que marca,
pero no marca para mal, sino marca para bien. Me hace ahora como pensar en qué puedo hacer con los que quedan, ¿sí? Y pudiera decir que en general yo estoy en constante comunicación con ellos, porque los quiero y porque son mi familia, y aparte mi tía me salvó. ¿Cómo no estar en comunicación con ellos? Pero en esa parte de las canciones relaciono eso con Reik, Noviembre sin Toda, con los momentos con mi familia allá en esa casa, lloviendo, casi como lo habla la canción. Okey. Ahora, en películas hay una en particular que Trauma. sí, sí, hablando acerca de los traumas, es de Disney y se llama El zorro y el sabueso, porque principalmente data de un zorro y un sabueso. Ahora, ese es el nombre con el que comúnmente se le conoce en Latinoamérica. Obviamente puede ser que en España se le conozca con otro nombre. Viendo, sabiendo cómo le cambian los españoles a los títulos originales, este, El canino y El Canino el robagallinas. y el Robagallinas, sí, de Bueno, repente. el canino, el robagallinas o el zorro y el sabueso. Resulta que estábamos en mi casa, un primo que siempre fue cercano a nosotros, que por parte de mi papá era el nieto, uno de los nietos menores de mi abuelo. Ujú. Bueno, creo que es sí, el menor. Entonces resulta que nos criamos él, mi hermano y yo juntos. Estábamos en el cuarto de nuestros padres, de mis papás, y estábamos viendo esa película, los tres, El zorro y el sabueso. A mí me causó mucho dolor, yo creo que tendría yo unos 7 años. Mm, Mi hermano tendría 4 eso y mi ya primo 3. eso ya después del electrocutarse. Ya estaba recuperando los sentimientos. Digamos que estábamos en ese rango de edad, de entre los 4 a los 8 años. Y entonces resulta que hay una escena, dijo la VHS para ese entonces o DVD, ya existía CD, el DVD. CD, Sí, CD, sí, ya estaba no era VHS, uy, no, y no era tan viejo en ese entonces. Sí, soy 2005 en adelante, yo soy modelo 2005. sí, Resulta que era en CD con los DVD y esas cosas. Pero, pues, obviamente los televisores no son los de ahorita, sino, pues, los de antes, que nosotros llamamos los de antes. Hay una escena en particular que a mí me marcó y también a mi primo, y mi hermano nos vio extraño a nosotros como porque hay una parte en donde la abuelita, sí, o pudiéramos decir la sí, la como la Dueña del Zorro. La ajá, exacto, la dueña de el que vio esa película sabe a qué señal era. ¿qué señora nos re No, pues la puede buscar por Google, se llama El zorro y el sabueso, es de Disney y ahí se va a dar cuenta un poco. Buena película. exacto. Los que saben, saben. Y los que saben de en qué carro también llevaron al zorrito, saben de qué estamos hablando. Y eso, en ese ámbito de las películas, es cultura general. En fin, resulta que hay una parte en donde ella se detiene en medio de la carretera y deja al zorrito. Y entonces ella comienza a andar y empieza a llorar y tal. Y ella medio ve en los retrovisores que él se queda ahí como bajo la lluvia, precisamente como en un noviembre, bajo la lluvia. Y él se queda ahí como triste, como sintiéndose totalmente abandonado. A lo Feo. que sí, a lo que yo volteo hacia mi derecha estaba mi primo con la cara mojada y él estaba llorando. Porque, ¿qué pasa? Mi primo, cuando estaba pequeño, 3 o 4 años, él no sabía que las Sí, películas, pues, se generaban en ese entonces creo que por dibujo, y no son como las cosas de hoy día, que incluso con la IA, pues, es más fácil sí, hacer es más muchas raro. cosas, ¿sí? En ese entonces era más, ya más trabajo hacer una animación. Sí, y más de parte de Disney, que una empresa, bueno, Sí. y gigantesca en ese aspecto. Entonces él estaba llorando y él me preguntó, em, ¿será que nosotros podemos ir a buscarlo, a recogerlo? Entonces yo incluso ya con 7 años, yo también como que me puse a llorar al mismo tiempo por lo de la película, porque fue como que, ¿qué pasa en la vida real? En la vida real también hay maltrato animal y también hay abandono y están todo ese tipo de cosas. Y entonces, a pesar de que yo era pequeño, se me vinieron a la mente ese tipo de cosas y también entonces me entristecí. Por eso es que en la actualidad, yo cuando veo un animal de calle, voy, pues no lo recojo porque no tengo como el espacio quizás o todas las condiciones para tenerlo como se debe, Sí. principalmente por el espacio. Entonces me causa dolor y también me acuerdo de esa película, cuando pasan cosas así, precisamente de esa escena, en donde se les abandonó. Y pues obviamente mi primo llorando. Ya cuando él creció se lo recordé y pues nos pusimos a reír de eso que había sucedido. Es que si te pones a ver las películas de para ese entonces, eran películas bien hechas, ¿no? Eran películas que prácticamente como, eh eh, apegaban
hablaban sobre la empatía, las emociones que podían tener las personas con los personajes principales, ¿no? Y en particular esa película, eh, excelente, es una de las películas que el que tuvo la oportunidad de verla, sabe que es una tremenda película, ¿no? A mí me gustaba mucho para ese entonces, no sé, yo viví un tiempo desde pequeño, interesado como por los dinosaurios, incluso mi hijo Santiago, él también está interesado por los dinosaurios. Saludos a Santiago. Saludos a Santiago. Santiago, estamos haciendo un podcast. Y Santiago, hay que traerlo para hacerle una entrevista también aquí en el podcast. Es fanático de los dinosaurios, yo creo que se sabe todos los nombres de todas las especies de dinosaurios. Entonces, a mí me gustaba mucho. La primera película que yo vi del dinosaurio o película animada comiquita es la de En busca del Valle Encantado. Ok. Esta de pie pequeño, claro, sí que es un brachiosaurio pequeño, se le muere como el abuelo y tiene que ir para cierto lugar con la abuela. Y es una cuestión que a mí me quedó tan marcado que me quedó gustando eso, ¿no? Pero fíjate qué diferencia, es que esas películas apegan mucho a eso, a los sentimientos, ¿no? Y entonces te das cuenta tú de que hay una cantidad de películas que vienen superando cada vez a uno. En busca del Valle Encantado fue una, y la siguiente que yo diría como para poder recomendar así una buena película a alguien que quisiera ver una película de dinosaurio es Dinosaurio de Disney. Pero le va a dejar traumas a la persona. No, 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 no. Oh, Esta sí no deja trauma, es una película, el que ha visto la película se llama así, Dinosaurio, y la hizo Disney. En particular, viene hablando sobre un iguanodón, es el personaje principal y se va desarrollando una trama. Me gustó mucho esa película en particular. Y, y, y oye, ¿qué ibas a decir? hay uno también, creo que se llama Un gran dinosaurio, la que el dinosaurio es verde, que se encarga como de espantar los que vienen a robar el maíz y esas cosas. Esa hasta cierto punto pudiéramos decir que también es como nostálgica, no sé si hasta pudiera dejar trauma, pero es muy buena también. Sí. Yo creo que el dolor más grande de esa película es cuando su padre se lo lleva a la vaguada, la crecida del río Ujú. por estar rescatándolo, si mal no recuerdo, por haberse dejado esas cosas, también es buena. Sí. Y con respecto a esta película, ¿qué tal? ¿Qué tienes un estilo de animación en particular que te llame mucho la atención? Está este estilo antiguo de Disney que hemos visto en las películas pasadas como Blancanieves, las clásicas de Disney, que todo era calqueado con hojas de calquear colorados y dándole animación. Em, tenemos este que es con ordenadores, ¿cómo es que se llama? Stop motion. No, está Stop Motion es muy buena también. Y hay muchas películas de estas eh, en Stop Motion que son muy buenísimas. Pero está la otra, esta animación en particular en película que es con procesadores, las hacen las computadoras prácticamente, ¿sí? No es ella porque en realidad ellos no le piden nada a la IA para hacer, como lo que tenemos a utilizar nosotros, pero sí usan procesadores y utilizan procesadores grandes y herramientas muy buenas para crear eh, películas de esa clase. ¿Por cuál te irías tú de entre todas esas? Pues a mí en particular me gusta la parte de Disney porque en realidad valoro todo el trabajo que se comenzó a hacer para las películas. ¿Mm? Incluso creo que el que se me venga así a la mente primero es Mickey Mouse, que eran también así calqueados, luego pasar las hojas y esas cosas. Ahora, hablando acerca de las películas y de los dinosaurios, hay una serie que se llama Primal y de hecho la realizó el mismo creador de Dexter's Lab, del laboratorio de Dexter. Sí. Que de hecho en el laboratorio de Dexter hay un capítulo en donde él llega con un cavernícola que le está enseñando así como esta cosa, aquello, lo otro, él está así como todo asombrado. Ese es el protagonista de la De serie esta serie, Primal, de Pride. porque Sí. de Primal, o se escribe Primal, se pronuncia Primal, porque el creador decidió también incluir a su otro personaje Ajá. en una de sus series que también son famosas, porque hablar de Dexter's Lab es hablar del papá y la mamá de Didi, y Didi particularmente se distinguía por el sonido de sus pasitos al caminar. Me gusta ese estilo de animación, tanto como el de Dexter, los de Disney, de Mickey Mouse, de Blancanieves, de esas cosas, del zorro y el sabueso, y también el de Primal o Prima, que es muy particular
porque combina quizás como los que son trazados de retratos a lápiz y también los colores, los matices, combina todo ese tipo de Sí. cosas llevados a la animación, que por cierto, me gusta también porque la trama es muy buena. La trama, aunque hasta cierto punto puede ser un poco traumática, y claro, hasta ese punto, no digamos que trauma grande o un trauma que pueda causar quizás como una gran impresión, Mm. sino quizás como que deje algo marcado, Sí, como que en este caso es la pérdida, sí. porque el protagonista, vamos a ponerle un nombre, digámosle, Eh, creo que estuve viendo como una reseña, creo que estuve viendo una reseña de esa película. Es una película con clasificación de adultos, o sea, no es una serie que puedan ver los niños. De ahí del hecho que tú estás hablando de que puede marcar a ciertas personas, pero para adultos no creo que no, para el tipo de persona que creo, si no me equivoco, el personaje se llama algo así como Lanza, sí, se llama Spirit Lanza. sí, algo así. Pero claro, hablando acerca de ese tipo de contenido, es porque tiene la muerte tanto de su familia como de Sí, dinosaurios. Y obviamente, pues la sangre es al estilo papel, al estilo color, sí. pero pues hasta cierto punto hay niños que quizás les pudiera causar ciertas impresiones chivos. Ahora, hablamos de que él pierde a su familia porque un dinosaurio se los come. Y entonces él va a tomar venganza también con estos dinosaurios y quería matarle a los hijos. Mm, Pero cuando él va llegando, ve que el mismo dinosaurio que le comió su familia le quiere también comer a los hijos de esta dinosauria, vamos a decirlo así, o de este dinosaurio hembra. Y entonces él se ofrece a salvarlos en realidad porque él se ve reflejado ahí, se ve reflejada su condición con lo que acaba de pasar con su familia, que está muy reciente. Entonces, en realidad, de ahí en adelante, a pesar eh, de que el dinosaurio pierde sus hijos, ellos se vuelven amigos, pero así tipo el agua y el aceite, ¿sí? Así como Billy y Mandy, como que a ratos sí, a ratos no, porque en realidad se ayudan a cuidarse a ratos, sí, a sí. protegerse, a buscar la comida para ambos. Tiene esa trama muy Es una buenísima, especie tiene, de ayuda entre los dos, sí. sí, de hombre y animal. Claro, hombre animal, excelente. Esa serie de Primal, pues, hay que hay que ver qué tal está, ¿no? A mí en particular me gusta mucho en este tipo de animaciones, me gusta mucho el stop motion, ¿no? Y dentro de ese stop motion, me gusta mucho, no sé si llegaste a ver esta película de Coraline, la película de Coraline, Coraline, Coraline. pero se pronuncia Coraline. La que, sí, 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 ya me acordé. Bueno, me llama mucho particular esta película por la calidad de la animación que tiene. Y el estudio que lo hizo es este estudio Laika, el que se encarga de hacer las cámaras para los celulares. Esta cámara es toda para grabar, para filmar, que conocen todo el mundo, que es un excelente estudio, que con esas cámaras se han grabado buenas películas. Ellos lo hacen esta película, pero parece ser que las películas que está haciendo Laika no son redituables en cuanto a redistribución de dinero. O sea, El presupuesto. sí, se gastan 40 millones y reúnen 10 millones. Eh, se gastan 60 millones haciendo Coraline y nada más reúnen 20 millones. Y de verdad, sí, sí, sí. Estaba viendo yo que para este entonces el dueño de Laika es ni más ni menos uno de los dueños de Nike. Entonces, parece ser que con lo que este señor hace esta película porque verdaderamente le gusta la animación stop motion y la lleva hasta ese punto de perder dinero porque, bueno, son los dueños de Nike, se pueden dar el lujo de perder dinero porque Ricotean su producción con el otro tipo de producción de trabajo. entonces, me gusta mucho la película, cada vez que la puedo ver, la veo, me gusta mucho la animación, la historia también es muy interesante, entonces, el que quiera ver Coraline, ahí está la película, la pueden ver por donde sea, menos Magister TV porque lo tumbaron, pero ah, Ahora llamado Super, sí. sí, sí. Ahora, hablando acerca, Simón, hablando acerca de lo que son las películas y los animales, se me vino a la mente Stuart Little. Mm, Stuart Little. ¿Llegaste a ver Stuart? llegué a ver esto al libro, pero sinceramente no es una de mis películas favoritas. Digo que es la película que menos favorita es, no sé. ¿Por qué? No sé si fue por la idea que nos vendieron de una familia adoptando un ratón como un hijo adoptivo, es algo muy extraño. Y para la época en que la vi, la verdad, yo no sé si fue donde vivía o por mis papás, o yo no sé qué.
pero yo cada vez que veo esa película, no la esa es como la película de Gremlins, Ah, los animalitos esos que si les caían agua mutaban en unas cosas todas feas, todo horren yo no puedo ver esa película tampoco. o sea que, en pocas palabras, pudiéramos decir que marcó algo, quizás no para muy bien. Sí, no, 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 hay películas que, ya tú puedes ver desde ahorita adulto y a ti te da miedo, ya tú tienes 20 o 30 años, pero si a ti te marcaron mal en ese momento, te puede dar hasta miedo, Sí, sí. eso sí es verdad. No, a mí sí me gustó, me gustaba, me sigue gustando, solo que no las he vuelto a ver, porque fue como que él estaba abandonado también, bueno, no abandonado, pero pues tampoco tenía sus padres ratones, Sí, sí, sí. pero, Y y sin embargo, creo que después se consiguió con sus padres. no, no, es que no son los padres, si no me equivoco, son son unos artistas, unos actores que contratan los gatos, unos gatos que le tienen rabia, para sacarlo como de la casa y llevarlo para el parque, que eso trata la película, o sea, el gato este principal, Pelusa, Pelusa. tienen como unos amigos de la mafia, y esto como de la mafia, como que les gusta el ratoncito para comerse, y entonces ellos deciden como contratar a unos actores ratones, por cierto, o sea, ¿dónde puedes contratar a unos actores ratones? Es que ahí viene lo gracioso, porque de hecho hay una línea en donde los amigos de Pelusa le dicen un gato con un ratón de mascota. O sea, esa parte es muy icónica. A mí me gustaba porque lo adoptaron, entonces su trajecito así como de Harry Potter. Le mandaron a hacer hasta un sastre para un traje de ratón. Exacto. Entonces, pudiéramos decir que un hijo ratón en la actualidad hoy día es con este tema controversial de los Terians, ¿no? Con Sí, sí, sí. lo que se creen animales. Entonces, pudiéramos decir que en la actualidad sí se pudiera recrear la película Stuart Little, pero allá cada quien. Eh, Se pudiera, pero yo lo vería más factible con un ratón verdadero a un niño. O con la animación, un ratón y de anime. Yo preferiría un ratón verdadero a un niño disfrazado de ratón verdadero. Oye, y, y, y ahora que estás nombrando un poquito eso de acerca de los Terias, ¿no? Cómo ha evolucionado tan rápido. Es una noticia que apareció como de la noche a la mañana, porque es algo que no se venía hablando en los últimos años, ¿no? Fue algo que sucedió y, y pasó así sin más nada, ¿no? Y ahora como que, bueno, no lo he visto yo aquí en donde vivimos, todavía no lo he visto, lo he visto mucho en México, sí, ya que lo vea, pues algo yo, pero Algo pasa. a mí me muerde un señor de eso disfrazado de perro y téngalo por seguro que le echo agua, ni siquiera, Sí, algo así, o lo llaman al veterinario. Pero algo. ¿qué pasa? Que hace mucho tiempo salían noticias de este tipo y creo que una de esas llegó a ser una demanda. Porque no había sí, una demanda, pero en realidad no una demanda, de la manera personal de la persona, sino como de las autoridades y de los vecinos, porque a una mujer sí la tenían disfrazada de dálmata, se la encadenaban y la ponían a dormir en el patio con las Ay, medias, cosas, su esposo. Eso pasó en Estados Unidos hace bastante tiempo, o sea, es una noticia muy vieja. Entonces, eso en realidad se consideraba como el maltrato y esas cosas, pero pues en este caso lo peor era que quizás ella lo permitía o no sabemos, estoy hablando sin saber quizás qué condición mental tenía, pero pasó. pero pasó, pudiéramos decir que esos eran los primeros Terians. Pero las cosas que se están viendo hoy día son muy distintas a las de antes. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que sean distintas, no siguen dejando de ser como algo sorprendente hasta cierto punto, porque el hecho de que una persona se considere animal, o como un animal encerrado en el cuerpo de una persona o viceversa, no recuerdo cómo es la cosa ahí, es raro. Yo lo veo raro. No, no, hay que verlo claro, pero ¿consideras que puede empeorar la humanidad? Uy, bastantes, y esas son cosas que se están viendo ahorita, incluso con la IA. La IA trae mucha controversia para las personas, yo creo que más para las personas mayores. Claro, uno a veces también puede confundirse, pero he visto y escuchado a personas mayores que ven un video generado con IA, que son muy famosos, y entonces Son a leguas se ve que es IA, o sea, pero pues ellos no tienen, porque no crecieron en el mismo entorno que nosotros para distinguir ese tipo de cosas con lo que es la tecnología y eso. Entonces, de repente ven y ya se creen todo lo que ven, como que, ay, vimos tal cosa, un gato va manejando un avión, que un perro y una sí. bicicleta, todo ese tipo de cosas, Son los videos estos del gatico que siempre estaba en la puerta de la casa de la señora y se ponía a tocar algún instrumento. Una maldad. o ese tipo de cosas.
Y entonces la IA, aunque hace ese tipo de cosas, hay cosas que todavía no puede hacer. Sabe que estaba en estos días, queríamos cuadrar para lo que es el estudio aquí del podcast, hacer una imagen con la IA, recrearla en unas paredes y queríamos que eliminara un objeto, ¿recuerdas? Sí, sí. Queríamos que eliminara un objeto Particular había unas en mesas ahí particular. atravesadas Y ahí. entonces queríamos, le pedimos a la IA, elimina esto, ta, ta, ta. Y eliminó una sola cosa, digamos que de la mesa y las 4 sillas, eliminó una sola silla. Entonces, tuvimos que ser más específicos con los prompts, creo que se le llama prompt, lo que uno va escribiendo, hay que ser muy específico para que hiciera lo que nosotros queríamos hasta que realmente, finalmente lo logramos. Entonces, pasa que con la IA, aunque puede hacer videos muy poderosos, a veces con una simple especificación no puede quitar un objeto o no puede llevar a cabo cierta tarea. Sí. A pesar de que se nos haga, bueno, para nosotros se nos puede parecer muy claro las claves que le estamos dando a esta inteligencia artificial para que mejore. Pero fíjate que como tú dices, no, estamos practicando, estuvimos viendo y le falta todavía. Pero me gusta mucho este tema de la IA y bastante se ha hablado acerca de la IA, de cómo regularla, de cómo hacer para que las personas estén seguras verdaderamente que lo que están viendo es IA. Y me parece excelente que haya una especie de marca de agua para que las personas puedan saber que eso que se está haciendo es IA, ¿no? Porque pasa lo siguiente, que tú tienes una cámara de seguridad, tú tienes una cámara de algo, te robaron el negocio, viste a alguien y la excusa que común que encontramos hoy en día es, ¿cómo sé yo que no es ella? Exacto. Y de hecho pasa mucho con las voces. La IA puede crear muchas voces y hay una entrevista que se le hace a Wisin, cantante. Ajá. Y él decía que a veces hasta cierto punto le tiene como miedo a lo que puede hacer la IA, porque recrean las canciones de él. De hecho, hay una muy famosa de él, de Wisin y Yandel con Romeo Santos, que no, ella dice aullando como loba. Sí, Y en la traducción de la IA es barriendo sin escoba, correcto. todo ese tipo de cosas. Y pudiéramos decir que son las voces de ellos en un 80%, Sí. ¿sí? Solo que no la modula de la forma en como lo modularía Wisin y Yandel y Romeo. Exacto, porque hasta ahí va muy robot. Se oye muy mecánico, sí, Sí, muy robótico. exacto, pero quizás personas que no conozcan de ese ámbito, en ese aspecto, pudieran decir que ellos sacaron esa canción. Sí. Entonces, Wisin decía que él tiene como miedo de lo que pueda pasar con la IA Ujú. en estos tiempos, que puedan llamar a su esposa desde un número diciendo de repente: "Amor, cambié de número", sobre la hija, sobre sus bienes, sobre todas esas cosas. Y es cierto, aunque la IA se usa para bien, también puede usarse para mal. Estaba viendo una noticia reciente sobre eso y parece ser que a este señor, creo que en Estados Unidos, le grabaron la voz. Y mediante esa voz, creo que se pudo comunicar con familiares diciendo, oye, estoy perdido, tengo este problema, mándame dinero a esta cuenta. Y parece ser que hubo una estafa grande. Loco, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el hecho de que cada vez que nos actualicemos y estemos seguros como la seguridad que tenemos tanto en lo electrónico como en nuestra vida diaria, pues nos va a blindar ante esas situaciones. Otra estafa que no es con inteligencia artificial, pero sí nos gustaría que nuestros suscriptores supieran un poco cómo funciona y también los amigos de nuestros suscriptores, las personas que se vayan suscribiendo al podcast, al canal, sí. Es este tema de los enlaces que te mandan por correo, ¿sí? Soy el banco tal, por favor, métete en este link, actualiza tus datos, te llegó esta cuenta, pagada mediante este link. Nos damos cuenta que son estafas, ¿no? Tenemos un amigo en común, un amigo que Sí. podríamos decir que prácticamente le robaron la cuenta, se la dejaron en cero, le mandaron un link falso que estaba montado con su banco en el que decía, métete aquí, paga de esta forma, haz esto. Y metió la clave, metió la cuenta y al momento le cambiaron el usuario y le sacaron toda la plata de dinero y se la transferieron a otra cuenta. Entonces nos estamos dando cuenta que, que sí, tenemos ahorita en este entonces, ¿no? Para los tiempos en que tú creciste y los tiempos en que yo crecí, que soy del 94, más viejo todavía, nos damos cuenta que sí, que ha avanzado la tecnología tan rápido, pero no toma las medidas necesarias como para blindar a las personas acerca de este asunto, ¿no? Hay, como dices, hay videos, hay cosas en las que eh, para nosotros los jóvenes nos damos muy, muy, muy
es muy obvio para nosotros Sí, darnos cuenta de eso. se nota leguas, por eso Sí, se nota legua que es una estafa o se nota legua que es vía, pero para las personas mayores, que es el público que buscan estos estafadores, a ellos no le cuesta, o no saben identificarlo en realidad porque lo que mencionábamos hace un momento es que los tiempos van cambiando. Y nosotros quizás crecimos con cierto tipo de herramientas tecnológicas que ellos aún no, quizás no logren dominar, no lo porque no había, aunque no los había. bueno, no sé si recuerdes o por dónde descargarías tú las cosas, pero yo cuando estaba, aunque no nos llevamos mucho, yo tendría cuando eso, qué sé yo, 10, 11 años, 12 años, sí, yo descargaba la mayoría de archivos, no es como ahorita que tú tienes un internet amplio, redes, páginas de internet para descargar, para convertir archivos, nosotros teníamos el popular Are. Ares, mi papá me habla acerca de Ares para descargar canciones y decía que eran 4 virus y una canción. Sí, 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 sí. Tú, ahí te aparecía por orden de, tú buscabas por lo menos los Minions y tenías la opción de la carpeta de buscarlo, todos los videos que se llamaran Minions, todas las canciones que se llamaran Minions y todas las aplicaciones que se llamaban Minions. Pero obviamente tú veías un video que se llamaba Minions, pero tú no sabías qué era, que lo descargabas, ¿sí? Entonces tú te das cuenta que de repente la película que tú descargabas de Minions no era de Minions, era de otra cosa. Otra Y cosa. entonces, la música no era de Minions. Y aparte de eso, eran servidores dedicados, en realidad. Esta aplicación de Ares se encargaba de que el archivo tú lo alojabas en tu disco duro, en tu computadora, y quien lo necesitara lo podía tomar de ahí para transferirlo a su computadora, ¿no? Sí. Entonces, de ahí que hubieran tantos virus, que la computadora la tenías que estar formateando cada cierto tiempo, pero yo tengo buenos recuerdos con Ares porque era el que nos sacaba la pata, como la pata del barro en ese entonces, ¿no? Y después vinieron el internet, vino Sony Ericsson con los Wallman, eso, Sony Ericsson, los Wallman, después vinieron los Nokia con infrarrojo, que el que tuviera un teléfono de tapita en el colegio estaba bien. Sí, eso era lo máximo. De hecho, hablando acerca de ese tipo de descargas, me acuerdo que a mi primo, uno de tantos, le gustaba mucho ver películas. Y un día quiso descargar una de Spider-Man. Y resulta que la descargó y 2 horas con yo no sé cuánto tiempo. Resulta que a lo que la abrió era una imagen que decía Columbia Pictures. Por 2 horas y tanto la imagen ahí congelada. Entonces pasó eso y son cosas que pasaban antes, muy común, más común de lo que Sí, uno sí, puede sí, sí, pensar. sí. Ahora, la cosa con los CDs, con los CDs, con los CDs, La piratería. la piratería. La, Había sí, lo que vamos a mencionar, los CDs y los cassettes de juegos para los Nintendo. cadenos, Me acuerdo que en los CDs, los CDs, la carátula traía que si a Rambo y a Rocky, el, al el, Terminator, el Grande Theft Auto San Andreas versión Spider-Man y exacto, salía vestido como de Spider-Man. cosas así. Entonces resulta que uno al poner la película, pues era una sola o era totalmente distinta a lo que se veía. Con los juegos de Nintendo, O era un mod, casi o era un mod que cambiaba todo, pero era el mismo juego, pero de apariencia lo que uno le llama Kings pues, no tenía nada que poner. exacto, con los O, juegos o el PES 2024 para la PlayStation 2 y modía sí, sí, sí. y uno por allá en 2017 todavía. Bueno, resulta que con los cassettes de Nintendo pasaban que en su portada traían sí algo trifásico, así súper, súper high, lo más top, lo cool. Y entonces resulta que traían que si a Street Fighters, esto se llama Contra Strike, Ajá, el el mod, de traían los cassettes, todavía, hay otros que se llama Metal Slug, traían que si el 1 2 3 4 todos. Y cuando uno lo abría, era que si el Soccer XP, que si lo de las Olimpiadas, el pato que uno le señalaba así, eran todos de calidad. eran todo lo mismo. Entonces, hasta cierto punto eso es publicidad engañosa. Y esas cosas Y, pueden no, y, suceder. y lo, y lo peor de todo, uno sabía que era publicidad engañosa y cada vez que salía con los papás, Cómpremelo. le decía, papá, cómpreme el Mario 68 Stream Meta, no sé qué cosa. Y el papá de uno le decía, hijo, pero es el mismo que yo te compré. Y dice, no, 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 papá, mira, que aparece con un pato volando y un extraterrestre se está llevando a Mario para otro planeta. Y uno decía, ¿no? Porque uno se da cuenta que, pero eso vende, a los niños les vende mucho eso, la visión, todo entra por los ojos. Y si tú pones algo, entra por los ojos, eso a los niños les va a llamar mucho la atención. Por eso
estas compañías de videojuegos, de juguetes, se basan mucho en cómo venden el producto, ¿no? Está viendo yo que prácticamente una cuarta parte de lo que cuesta hacer un producto se gasta en publicidad. Casi la mitad de lo que cuesta hacer un videojuego se gasta solo en publicidad. Entonces, eh, es lo que vende, ¿no? Nos dimos cuenta, la imagen. ¿Cuántos cassettes no compramos y nos dimos cuenta que era el mismo cassette? Y era lo mismo, sí, solo que le Sí, cambiaban sí. el color de la pasta, del Mm. casco, por así decirlo, y la imagen, ¿no? Bueno, yo en ese entonces no soy muy fanático del fútbol ni nada. Una vez creo que estuve jugando con un amigo en la Play 2 y estuvimos jugando como el FIFA, el FIFA 2020, el FIFA 2021, algo así. Estábamos como en 2016 y nosotros lo compramos. Ah, sí, para 2020, 2021. Y estamos como en 2016. Ya sabíamos obviamente que era mentira. Pero entonces no era ningún FIFA y no era nada, eran puro clubes deportivos, pero de México. Imagínese, Entonces, México haciendo las suyas. sí, 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 sí. Entonces nos damos cuenta que en ese sentido, ojo por lo de todo lo que entra por la vista, pues, Influye. indudablemente sí, siempre va a vender. Sí, Son resulta que pasa también con las cosas que son comerciales como los carros, ¿sí? Con los autos sucede mucho que hoy día sacan juguetes que son muy parecidos a los carros de su propia marca, su propio modelo, los que pudiéramos llamar autos a escala. Y vi que estaban haciendo un video para una marca comercial de autos, pudiéramos decir que, que se encuentra en el top 3 de las más vendidas, y la hicieron con ese vehículo. Pantalla verde, cámara, sombra, iluminación. Y el comercial luego que se lanzó, muchas personas quizás siguen creyendo, yo cuando era pequeño creía que en realidad grababan en un desierto, en el mar, en esas cosas, con los carros reales. sí, sí. Pudiéramos decir que sí, que en ese punto sí se gastaba en ese tipo de producciones. Hubo un tiempo que sí, sí. Pero en la actualidad esto es más sencillo, más sofisticado. Sí, Y en resumen, es simplemente un juguete y una cámara. en eso no cambia nada, ¿no? Independientemente de la cantidad el valor del carro, hoy en día están subido, ¿no? Y es tanto así que estaba viendo ahorita mucho en las redes sociales, aunque ya bajó un poco de como de tiempo, ¿no? Hubo un tiempo en el que estaba muy famoso los consejeros, los influencers dando consejos, ¿no? ¿Y qué piensas tú acerca de ellos? ¿Son consejos buenos, son consejos malos? ¿Tienen el derecho de dar consejos como toda persona? ¿Tienen que darlo con cierta discreción? ¿Qué podemos opinar ahí de ese tema? Bueno, a mí en particular, me gustaría dejar este tema para un próximo episodio. Episodio, claro. Podemos hablar sobre qué tan ¿Qué tan bueno. reales, qué tan Sí, fiables? sí, sí, qué tan bueno es escuchar a estos influencers, porque bueno, ahora cualquiera, nos dimos cuenta que cualquiera puede pagar por un carro, cualquiera puede pagar por un traje y salir A las grabando cámaras, a en la una calle, cámara o haciendo, grabando. sí, sí. Entonces, queremos dejar este podcast hasta aquí. Consideramos que ha sido lo suficientemente largo como para que nuestros suscriptores puedan escuchar un poquito de toda esta mezclanza que hemos hecho, pero para nuestro próximo podcast, si queremos hablar sobre los influencers. ¿Qué te Los parece? influencers y los quotes motivacionales, Los pudiéramos motivacionales, decirlo así. los doctores, entre comillas, también que dan eh, información sobre ciertas rutinas que todo el mundo tiene que seguir. Y podemos terminar ese podcast. Y bueno, gracias a todos por haber estado aquí escuchándonos a nosotros dos. Mi nombre es Simón Marte y mi compañero. Aníbal Porras, de verdad, muchísimas gracias por la atención que le están brindando a este canal y a este podcast que recordamos es nuevo, Sí, sí, sí. nuestro primer capítulo. Agradeciéramos su apoyo, su participación en este video, en este contenido con un like, quizás dejando un comentario. Todo eso nos ayuda a nosotros de verdad para seguir motivándonos, para seguir creciendo, tener como ese empuje para seguir brindándoles a ustedes más contenidos como este y quien dice que no. En los comentarios quizás pudieran dejar qué tipo de contenido les gustaría para otro próximo capítulo Tal cual, y por supuesto que pudiéramos tenerlo en cuenta. Claro que sí, agradeciéramos también todo eso. tal cual, tal cual. Bueno, agradecidos estamos con todos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Así es, así que el próximo capítulo, dejémoslo ahí mientras tanto.